mi nombre es Felipe, ¿cómo están? Les voy a hablar un poco sobre la película Algunas veces en abril. Esta es una película dramática dirigida por Rob Peck que se centra en los eventos del genocidio de Ruanda en 1994. Esta película se estrenó en 2005 y está basada en hechos reales, narrando una de las tragedias más devastadoras del siglo XX, en la que estimadamente murieron entre 800.000 personas y 1 millón de personas, principalmente en Etsina Tutsi, a manos de los extremistas Hutus. El genocidio en Ruanda tuvo lugar entre abril y julio de 1994 y es un país pequeño en el corazón de África Central. Eh, Ruanda, Ruanda es hogar de dos principales grupos étnicos, los Hutus mayoría y los Tutsis minoría, cuyas relaciones han estado marcadas por siglos de tensiones políticas y sociales. Hola a todos, yo en este punto les hablaré como tal o haré un análisis de los personajes, de los lugares y a partir de esto crearemos la problemática como tal de lo que se quiere mostrar en la película. Bueno, en la película vamos a ver como tal donde se nos va a hablar del genocidio que ocurrió en Ruanda y cómo sus personajes van a reflejar o cómo se les encuentra sus personajes una representación como tal de todas las caras o de todo la perspectiva que tuvo este genocidio. Entonces, pues nada, algunas veces en abril habla del genocidio, como les decía, que ocurrió en 1994 en medio de las tensiones étnicas entre Hutus y Tutsis, donde pues se da por una colonización de varios años y vemos cómo inician conflictos y la discriminación de estos mismos conflictos políticos. Pues nada, yo les hablaré como tal de los personajes que considero que eran como tal más importantes, esperando que sean de su agrado y que pues puedan entenderlos. Entonces, como alma o corazón de la película, vamos a encontrar a Austin Munganza, quien es un soldado Hutu que rechaza las masacres, pero aún así queda marcado por la pérdida de su familia. Más adelante, mi amiga o mi amigo les harán como tal el contexto de la reseña de la película, pues para que puedan entender lo que dijo. Bueno, esta película o este personaje va a representar específicamente a aquellas personas que no participaron directamente en la guerra, pero sufrieron como tal las consecuencias de esta misma, como la pérdida de sus seres queridos y no haber podido evitar esto. Bueno, vemos como la historia de él vamos a estar marcada por tristeza, arrepentimiento y la búsqueda constante de justicia. Vamos a encontrar como segundo personaje importante a su hermano Honere Munganza, que trabaja como locutor en la radio y cita al odio por uno de los bantus que son los tutsis. Bueno, ahí vamos a ver cómo los medios, o él va a representar a aquellos medios, cómo fueron usados para promover como tal la violencia, y aunque al principio este justifica sus actos, luego se tendrá que enfrentar como tal a las consecuencias de lo que este hablaba. Lo que les digo, más adelante entenderán todo. Su relación con Austin muestra como tal el conflicto entre el amor de la familia y el peso como tal de la responsabilidad que tiene este personaje principal, pues debido a los actos o a la moral que cada uno tiene distinta. Jane es la esposa de Austin y una de las millones de víctimas de este genocidio. Ella va a representar como tal a aquellos inocentes que murieron solo por pertenecer a un grupo Tutsi sin ausencia en herida constante, o sea, va a causar una herida constante en el corazón de su esposo. Vamos a encontrar a Martín, que es una sobreviviente del genocidio que trabaja como maestra. Pues esta va a simbolizar como tal la resiliencia y la esperanza, mostrando como muchos pueden reconstruir su vida pues encima de este trauma. Vamos a encontrar como tal al general, quien es este líder Hutu involucrado en las masacres, que va a representar como tal a todos los responsables de este genocidio, que más tarde enfrentaron juicios por estos crímenes de guerra, pero aún así que fueron muy responsables de millones de muertes de personas inocentes. Vamos a encontrar a Delfín, quien considero que va a ser un personaje importante, debido a que ella va a ser una funcionaria de la ONU que intenta ayudar, pero no logra cambiar la situación. Entonces esto va a representar como algunas veces la comunidad internacional es testigo de ciertos genocidios, pero no puede intervenir o no logra intervenir a tiempo. Entonces vemos como cada personaje, cuando ustedes les salen de la película, puedan asociarlo como tal a esto. Y pues nada,
En otro video yo les hablaré del contexto de la de los lugares y también de las problemáticas, así que quédense. Ok, dando continuación como tal al análisis de estos lugares, personajes, pues es importante resaltar que los lugares siempre van a representar algo muy importante y pues esta vez no va a ser la excepción. Entonces el día de hoy yo les voy a traer como tal ese análisis que le hice a estos lugares y la importancia que tuvieron estos en como tal toda la historia de este genocidio. Bueno, vamos a encontrar primero a Kigali, la cual es la capital de Ruanda, y vamos a ver que este va a ser el epicentro del genocidio y vamos a ver que este va a ser el lugar donde van a empezar las masacres y el caos. La problemática que se va a generar es como tal la muestra de las tensiones étnicas que existen entre los dos bandos que anteriormente les hemos mencionado y cómo estas están arraigadas como tal a la poca intervención estatal que hubo en este momento. Bueno, vamos a encontrar también a aquellas aldeas rurales donde pues son escenarios donde se ejercieron aquellas masacres brutales realizadas por vecinos y aquellos grupos armados pequeños que se iban formando entre los locales, por decirlo así. Vamos a ver que la problemática que estos van a reflejar es como el odio alcanzó incluso a las comunidades más pequeñas, destruyendo como tal la convivencia que en sí se tenía en general. Bueno, como les decía también anteriormente, la radio va a jugar un papel importante porque vemos cómo los medios van a informar o desinformar por alguna manera. Entonces vamos a encontrar que la radio RTLM va a ser un contexto que transmita mensajes de odio en contra de los diferentes grupos, pero sobre todo los Tutsis, donde daban órdenes de asesinarlos. Pues vemos que esta problemática se ve cómo se representan los medios que fueron utilizados para un arma indirecta del genocidio. Entonces, pues, considero que también es un lugar muy importante, ¿no? Vamos a encontrar las iglesias y los refugios donde van a verse, bueno, el contexto que se da acá son los lugares donde las víctimas buscaban como tal la protección. Entonces, la problemática o el significado que se le da a esto es que estos sitios se convirtieron en sitios de masacres específicos, mostrando que ni siquiera los espacios donde uno cree estar seguro podían ser seguros, porque pues literal este genocidio lo estaba invadiendo todo. Considero que estos de por sí fueron como los lugares más concurridos y más importantes a lo largo de esta película. Y pues encontramos como tal la problemática, es como tal el odio que como tal estaba incitando el gobierno o bueno, independientemente toda la comunidad entre ellos. Entonces la problemática está como tal en la falta de tolerancia y con esa necesidad constante de perpetuar el poder. Entonces, nada, considero que pues esta película es una muestra de cómo el poder incluso nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos que en algún punto podríamos desarrollar y cómo los medios juegan un papel importante en incitar aquellas ideologías que incluso pueden estar mal. En nada, espero que en esta parte les haya gustado mucho el podcast y espero que nos sigan viendo. ¿Y cómo están? Ya como mis compañeros les han mencionado anteriormente, el día de hoy pues estamos hablando de la película Algunas veces en abril. Yo especialmente voy a hacerles como una sinopsis o una reseña de lo que esta película trae consigo, ¿no? Entonces, bueno, debemos saber que esta historia comienza en 1994, está basada en el genocidio en Ruanda, que es un país que se dividió por dos grupos étnicos, ¿no? Los Hutu y los Tutsi. Entonces, esta película empieza pues con Agustín, que es un Hutu, y con su esposa, que se llama Valerie, que es una Tutsi. Entonces, en ese momento como que había cierto roce entre los dos grupos étnicos. Él era policía en la capital, que es Kigali, y pues vivía junto a su esposa, ¿no? Ambos estaban casados, pero pues eh, cuando empezó como ahora sí el roce y eso, el gobierno Hutu empezó como a incitar a que pues esta población empezara a exterminar a los Tutsis. Entonces esto, o sea, como que estalló cuando el presidente de Ruanda murió en un atentado el 6 de abril de 1994, como por decirlo así, los Hutus se descontrolaron y empezaron pues, a matar y asesinar a los Tutsi, o sea, sin remordimiento alguno. Entonces, a medida que el genocidio empezó, pues Agustín se encontraba como
entre la espada y la pared, ¿no? Porque la familia de Agustín buscaba refugio, pero ya no tenían dónde refugiarse porque las fuerzas Hutus, o sea, llegaban y los asesinaban, entonces era demasiado complicado. Muchos de los amigos Tutsi de Valerie y conocidos pues fallecieron en estas matanzas. A lo largo de la película, pues ahí era cuando les hablaba como de que Agustín se encontraba en una situación demasiado complicada, porque bueno, al ser Hutu y ser policía, pues tenía que asesinar a los Tutsi, pero por otro lado él tenía que cuidar y que proteger que, pues, que a su esposa no la asesinaran. Entonces, o sea, se encontraba como en una encrucijada, porque si no mataba a los Tutsi se consideraba un traidor. Entonces, aún así, pues él siempre buscaba cuidar a su esposa y, y protegerla pues de que no fuera asesinada, ¿no? Otra parte como del que muestra la película y que es algo un poco, pues da como mucha rabia, ¿no? Es, es la manera en la que la comunidad internacional no hacía nada. O sea, simplemente hicieron caso omiso y dejaron que o sea, que la masacre siguiera y fueron demasiadas, cuando les digo demasiadas, es demasiadas las personas que fallecieron. Eh, es demasiado complicado que Agustín siempre intentó cuidar a su familia, siempre intentó pues, salvar a su esposa, eh, pero llegó un momento en que los Hutus entraban a los hogares de los Tutsi y de estas personas y los sacaban y los asesinaban y hasta ahí llegó. Entonces era muy complicado porque es como en sí como el trasfondo de la película, que Agustín siempre estuvo como obligado a tomar decisiones que no se pueden considerar como morales bien, sino, o sea, iban en contra de toda la moralidad, entonces, pero pues era como por un bien, ¿no? Entre comillas. Eh, a pesar de todo, como que los esfuerzos de Agustín no fueron pues válidos porque al final su esposa fue asesinada, su familia fue asesinada y pues él sobrevivió, pero como que vivió cargado de impotencia. El genocidio duró como aproximadamente 100 días en donde más de 800.000 personas fallecieron, o sea, era tenaz la manera en la que la película muestra, o sea, cómo asesinaron a las personas sin escarmiento, sin nada. Hablábamos de que se borra como la línea de lo que separa lo bueno y lo malo y ya, o sea, eso es una locura completa. Obviamente pues Agustín queda súper devastado por lo que ocurrió y eh, o sea, ya como que a pesar de que acabó el genocidio, la reconciliación entre los Hutu y los Tutsi pues es casi imposible porque ya hubo demasiada, o sea, demasiado daño causado. Entonces, pues, Agustín enfrenta su duelo, lo que sucedió, eh, y los sobrevivientes del genocidio, pues, luchan como por sobrevivir, ¿no? Como por seguir adelante y volverle a encontrar un sentido a sus vidas luego de lo que pasó. Eh, la película también muestra como es la Ruanda de ahora, como la que ocurrió después del genocidio y la tensión que aún existe entre estos dos, pues, entre estos dos grupos étnicos, ¿no? Y pues la película termina como con una reflexión sobre la memoria histórica, eh, que cómo estos eventos siguen manteniéndose en la memoria de los sobrevivientes y o sea, cómo es necesario mostrar esta situación para que la historia no se vuelva a repetir. Entonces, creo que es una de las películas más fuertes porque es súper complicado ver cómo se dividió todo de una manera tan terrible. Y ya, pues eso es lo que les puedo contar de la película. Es como un resumen chiquitico, chiquitico, porque la verdad la película deberían verla, creo que es una película que todo el mundo debe ver para entender la gravedad de lo que ocurrió en esa época, en ese momento. Y ya, eso sería todo. Espero pues me hayan entendido así sea un poquito y ya, los dejo. Bye. Y como ya es costumbre, pues vuelvo por acá. Pero en este caso les voy a hablar un poquito como de los tratados internacionales que considero que se unieron en esta película.
Bueno, pues el primero es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que se vulnera, o sea, creo que es la más clara. Se está vulnerando, pues porque existe una persecución y exterminio sistemático de la población Tutsi, e incluso muchos Hutus, pues, terminaron afectados. Entonces, esto va en contra de la Convención mayormente, la Convención de Ginebra y los protocolos pues adicionales, en donde pues se prohíbe que en tiempos de guerra se ataque a personas no combatientes, ¿no? Y pues las personas civiles o sí, los Hutus y los Tutsi que, o sea, no tenían nada que ver como con el conflicto, pues se estaban viendo afectados. También se usó la violación como arma de guerra y esto es demasiado tenaz. Y se negó la ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto. Entonces, pues, por eso considero que este es uno de los que también se vulneran. Como en todas las películas, creo yo, hablamos de que la Declaración Universal de Derechos Humanos es la que más se viola, pues porque se están violando la mayoría de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, cuando hablamos de que se prohíbe los tratos crueles o la tortura, todo esto se presenta en la película. Y pues también creo que está la Carta de las Naciones Unidas, donde se debe velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y el respeto a los derechos humanos, cosa que pues no se hizo. Las Naciones Unidas fallaron, o sea, no hubo respuesta, hicieron caso omiso, entonces es demasiado complicado. Esos serían los tratados que yo considero que se violaron alrededor de la película y nada, los dejo con mis compañeros. Bueno chicos, ya hemos llegado a la final de este video, donde yo les quiero transmitir mi comentario personal. Pues es muy triste la problemática que se está viendo en esta película, debido a que vemos que son, bueno, la sociedad, la gente, los locales, incluso las personas que se encargan de gobernar, estamos romantizando demasiado el hecho de un genocidio, incluso por tomar una ideología que probablemente no tiene razón de ser. Entonces la invitación en esta película es a recordar constantemente que no podemos tomar opiniones para maltratar a otras personas, acabar con su vida, porque literal, para eso existe la libertad, ¿no? Para poder tener nuestras propias ideologías, pensar de una manera libre, tener nuestras propias características y no por eso condenarnos. Entonces, nada, realmente espero que vean la película, que hagan memoria de lo que pasó en Ruanda, que puedan sacar sus propios puntos de vista y entiendan pues a veces lo triste, como hay diferentes aspectos, escenarios que se involucran en este tipo de masacres y cómo nosotros como personas podemos vivir el día a día mientras otras personas literal están siendo asesinadas y demás. Entonces la reflexión es a traer memoria, a siempre hacer la voz cuando hay una injusticia, y pues realmente espero que el podcast les haya gustado, que les deje una enseñanza y pues gracias por escucharnos. Como opinión personal de la película Algunas noches en abril, es una película que sin duda deja una huella profunda en el espectador, y personalmente creo que es una obra de cinematográfica poderosa y conmovedora, que solo retrata las emociones humanas, las lealtades y las dilemas morales a los que se enfrentan los individuos en circunstancias extremas. Bueno, y ya para finalizar les quiero dar mi comentario personal, o pues que les quiero decir de la película. Primero que es fuerte, pues porque obviamente está basado en hechos reales y nos muestra un poquito de lo que fue el genocidio en Ruanda. Obviamente no tan crudo y no tan horrible como lo fue en realidad, pero pues nos da a entender un poquito más las cosas. Algo que me pareció terrible y que hablaba con mis compañeros es el hecho de que la comunidad internacional simplemente hizo y los ignoró completamente, dejó que 800.000 personas fueran masacradas. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces, pues, para qué se creó, ¿no? Para qué se crean las Naciones Unidas, para qué están, si van a permitir que cosas como estas sigan pasando, ¿no? Entonces, creo que eso es como mi opinión personal y como lo que más me, me afectó, y también la manera en la que Agustín y su esposa, o sea, tuvieron que separarse simplemente porque eran de grupos étnicos diferentes. O sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, no entiendo por qué, pues, pasan esas cosas.
Y, y pues es difícil, ¿no? Es difícil ver que solo por el hecho de que seas Tutsi, ya eso, no, eso hace que tu vida no valga nada y seas asesinado. Entonces, es una película un poquito fuerte, la verdad. Un poquito mucho. Y ya, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Espero pues en este capítulo les haya gustado, les haya hecho como concientizarse un poquito de las cosas que pasan en el mundo. Y nada, espero verlos en capítulos próximos. Bye.